Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook, el tarot de BTS, con muchas preguntitas. La verdad es que esta semana sí me mandaron muchas dudas, y también vamos a tener las peticiones de la semana, así que si les parece bien, comenzamos. La primera pregunta de esta semana nos la hizo Alejandra. Gracias por el video y el tarot. Y a propósito, una pregunta: ¿alguna vez pasó algo o tuvieron algún sentimiento más allá de una amistad entre Jimin y Suga? Bueno, Alejandra, respecto a tu pregunta nos salieron estas tres cartas. Por un lado tenemos un 7 de diamantes, un 8 de espadas o picas y un 4 de diamantes. Aquí el 7 de diamantes me marca que efectivamente, bueno, en lo que respecta a la relación de Jimin con Suga, pues son dos personas cercanas porque han crecido juntos. Por otro lado, el 8 de espadas marca si ellos intentaran tener una relación romántica, por así decirlo, sería demasiado sofocante. Fíjate tú qué extraño. Entonces, digamos que como pareja no funcionan, aunque sí hay un gran cariño y digamos que se podría decir hasta atracción, pero no funcionan como pareja. El 4 de diamantes termina por confirmarme esto, porque me dice que es más bien una relación muy estable, donde se siente una gran comunidad entre ellos y se siente como, te diré, ambiente hogareño, por así decirlo, pero como pareja definitivamente no funcionarían. La siguiente pregunta nos la hace Patricia y dice: hola Bel, yo quiero saber si la relación de Jimin y Jungkook es romántica y qué tan profunda es. Bueno, la reina de espadas habla de una relación muy honesta y muy fuerte. Eso es lo que destaca esta carta. Luego, el 5 de espadas habla acerca de que en el entorno de los chicos hay mucha agresión y acoso, lo cual sabemos que es verdad. Y tú vas a decir, bueno, ¿ya qué viene todo esto, Bel? Bueno, el 8 de tréboles nos indica que es una relación que está en constante progreso. Entonces, si habláramos acerca de su relación, la profundidad, qué tan romántica es, no me lo muestran las cartas, pero tiene que ver mucho por cómo los observan. Entonces, no nos dice claramente qué tan románticos pueden llegar a ser, porque no los podemos ver. Para que tú me entiendas, lo que nosotros podemos notar en ellos es tan poquito, es como la punta del iceberg, pero cómo es en realidad su relación, su día a día, no lo van a mostrar, eso sí te lo digo. De ahí a que parezcan las espadas, porque es una relación muy cuidada, que no se deja ver por nadie, o sea, exceptuando, digamos, a lo mejor su círculo muy íntimo, que pueden ser sus personas más allegadas, tal vez puedan tener una noción más de qué tan románticos pueden llegar a ser uno con el otro, pero lo que sí te digo es muy emocionante para ellos, o sea, literal, para ellos estar juntos es muy importante, pues los chicos tienen demasiado cuidado respecto a cómo se podrían llegar a mostrar cariñosos uno con el otro. Casi que eso jamás lo vamos a poder llegar a saber, cómo son, digamos, en la intimidad, por así decírtelo. Muy complicado que lo sepamos, pero te repito, es una relación bonita, honesta y que está siempre cambiando. Eso es muy lindo porque ellos siempre están progresando dentro de sus sentimientos. Eso es lo que te puedo contestar. Katia, y dice: te dejo dos preguntas. Una, ¿cuál es la verdadera relación de Jimin y Jungkook? Creo que está un poco como que se contestó con las cartas anteriores. O sea, realmente saberlo, si son pareja, esposos o algo así, es muy complicado porque ellos son extraordinariamente privados con la manera en que se comportan públicamente y también obviamente con el estatus de su relación, por así decirlo. Y también me pregunta si habrá otra temporada de Are You Sure en el futuro. Vamos a ver qué es lo que responden las cartas a tu segunda pregunta, Katia, porque la primera creo que se respondió con la pregunta anterior. Me aparece primero un 3 de corazones, luego un 6 de tréboles y un 8 de corazones. Esta tirada es muy linda porque el 3 de corazones habla acerca de reuniones y también eventos en grupo.
El 6 de tréboles habla de reconocimientos y éxito. Entonces podemos decir que para ellos lo que significa Arjushur es muy importante, pero también ya viene esta nueva reunión entre los 7. Entonces sí, es como te diré, creo que tenemos que disfrutar lo que nos dieron, porque el 8 de corazones habla de dejar ir ese proyecto. Es decir, no vamos a volver a tener jamás algo como Arjushur. Tiene que ver también el hecho de que ahora van a estar juntos los 7 y eso va a complicar muchísimo que se pudiera producir un nuevo programa. Pero lo que tuvimos con Arjushur fue exitoso, fue algo que les trajo muchísima felicidad, pero es algo que ellos ya vivieron, dejaron ir y creo que va a ser irrepetible. La siguiente pregunta es de Marianela. Dice, acertadas las cartas referente a las preguntas de los queridos BTS y ya veremos cómo será su regreso tan esperado y deseado. Una pregunta que me gustaría que se haga realidad y es una colaboración entre Jimin y Jungkook. Sería todo un éxito. ¿Qué significa todo esto? La princesa de tréboles habla acerca de ideas nuevas, proyectos que se pueden hacer y que tienen que ver, claro, con el trabajo de los chicos y que tienen probabilidades muchísimas. La princesa de oros habla acerca de planeación, o sea, de que esto se pudiera hacer y lo pudieran pensar. Claro que por supuesto que sí. Lo que vendría siendo el príncipe de diamantes habla de trabajo en equipo y metas compartidas. Por lo tanto, podría yo decir que no es lejana la posibilidad de que Jimin y Jungkook colaboraran en el futuro, porque además, si hablamos también de esto como un negocio, porque después de todo están en el mundo de la música y sabemos que esto también es importante, el nivel de ventas, el impacto, pues yo casi que te podría decir que sí hay una probabilidad bastante grande de que los chicos lo hagan. Sobre todo ellos traen muchas ideas ahorita que han estado como trabajando juntos y es muy probable que las puedan llevar a cabo, así que yo casi diría que sí, es un sí, una colaboración entre Jimin y Jungkook. Esta pregunta es de Paola y dice, si vuelves a hacer una lectura, ¿puedes decir qué pasa con Nam y el chico misterioso? El 12 tréboles habla acerca de tomar riesgos. Quiere decir que esta amistad es poco común, refiriéndonos a Nam y a las cosas que él suele hacer. A lo mejor por eso también cuida tanto la identidad de esta persona, no luego lo vayan a atacar o a acosar, porque él está muy consciente de esta clase de cosas. El rey de corazones habla acerca de un balance correcto y muy exacto entre lo que es su corazón y la razón. Nam es un hombre realmente muy sabio y como él jamás pondría en riesgo a una persona que para él es importante, pero con la que no tiene una relación romántica. Esto va a quedar muy claro con lo que tiene que ver con el 7 de corazones, que es que más bien él está buscando un propósito en su vida, entonces trata de rodearse de personas que lo nutran mucho. Pero al ser hasta cierto punto un poco frío en lo que se refiere al amor, Nam es un hombre muy práctico en ese sentido. Por eso les digo, es una relación que para él es importante, sí, es una persona a la cual valora, pero no está enamorado de esa persona. La siguiente pregunta me la hizo Jack Val y me hizo dos preguntas, pero la primera es, ¿Jimin y Jungkook estaban destinados a encontrarse y quererse? Es una energía que efectivamente se va a encontrar una con otra, se atraen, por así decirlo. Luego ya de ahí podríamos decir, en lo que tiene que ver con el 9 de picas, que sí existe una probabilidad grande de que sus almas se buscaran y se encontraran. Sí, pero también tiene que ver mucho con la idea no tanto románticas. BTS no podría ser BTS si alguno de sus miembros faltara o no fuera el que corresponde. Es decir, si Jimin hubieran escogido a otra persona, tal vez el éxito de BTS no hubiera sido lo que es, y eso ocurre absolutamente con todos. Pero más que una cuestión romántica, es una cuestión que tiene que ver literal con la alineación de las estrellas en el universo y como si no solo el alma de Jimin y Jungkook, la de los 7 se tenían que encontrar, porque no podían trabajar con otras personas que no fueran ellos, prácticamente los 7. Y te lo comento porque el as de tréboles me marca esa unión que tenía que hacer que ellos trabajaran juntos, colaboraran juntos como un equipo, como un grupo. Pero refiriéndote específicamente a tu pregunta, digamos que sí, que estaban de alguna manera destinados a conocerse los 7.
Otra pregunta que también hizo Jack y que tiene que ver si ellos han estado juntos en vidas pasadas. El 10 de diamantes aquí habla acerca de ancestros y familia. El 5 de diamantes habla de pérdidas y adversidades, lo cual me señala que sí pudieron haberse encontrado en otra vida y obviamente se separaron y perdieron. Esto es interesante hablando acerca del concepto de la pregunta anterior, donde sí estaban destinados a encontrarse para volver a trabajar juntos como tal. Entonces sí existe una probabilidad de este concepto tan lindo que habla acerca de las vidas pasadas y de movernos. Los caballeros también indican algo. Generalmente hablan de movimiento, de trasladar las cosas de un estado al otro. Luego, para irnos hacia lo que es el 10 de diamantes, que significa ancestros. O sea, esto es un encuentro ancestral tal cual y que nos vamos moviendo a través del tiempo y nos lleva a lo que vendría siendo la despedida de una vida, ¿no? Cuando definitivamente tenemos estas pérdidas. Entonces, toda esta jugada es realmente muy interesante porque la respuesta a tu pregunta creo que sería que sí, que ellos se encontraron en otra vida y de ahí la necesidad de que en esta vida tenían que colaborar juntos y volverse a encontrar. Es de Ligia que si ellos están haciéndonos creer lo que vemos, es decir, si es como una charada, por así decirlo, creo que se relaciona mucho también con la pregunta que les contesté también al principio de este video, donde pues hablan mucho acerca de si ellos tienen una relación, qué tan romántica es, qué tan profunda es, si están casados. Entonces vamos a ver qué responden, porque ellos están siendo muy cuidadosos con lo que justamente nos dejan ver y nos dejan creer. Sí les puedo decir algo, es una relación extraordinariamente protegida y cuidada. Podría decirles que esos 2 5 son como 2 muros que cuidan lo que está en el interior de esta relación. Entonces, el 5 de tréboles habla acerca de conflictos, muchos conflictos, así como les hablaba también de que ellos están conscientes de el hate que los rodea y que en algún punto es bastante determinante, porque estamos hablando de que hay mucha agresión en su entorno. Entonces ellos están conscientes, se lo repito. Esto es interesante porque aquí vuelve a salir de alguna manera los conflictos que les rodean. Luego el caballero de tréboles también habla de espíritu libre, de ser rebeldes, o sea, de imponerse a pesar de la adversidad. Esto es interesante porque ustedes quieren saber qué es lo que ellos nos dejan ver, pero es muy poco probable que realmente sepamos lo que ocurre. Es como estar mirando o querer mirar lo que sucede en el ojo de un huracán, para que me entiendan. Pero ellos están dispuestos a seguir adelante. Eso sí se los digo porque eso lo marca el caballero. ¿Recuerdan la sensación de movimiento? Bueno, eso es lo que nos indica en este caso este caballero aquí. Y el 5 de corazones también habla acerca de mucho dolor y tristeza, que obviamente tiene que ver con el hecho de que ellos no pueden hablar públicamente de lo que realmente tienen. No creo que lo hagan. En un pasado ya hemos hablado también de esto, porque no es la primera vez que leo las cartas e intento interpretar qué es lo que sucede con la relación de Jimin y Jungkook. Es una relación que no puede mostrarse jamás, porque simple y sencillamente podría decirles que de verdad el mundo no está preparado para Jimin y Jungkook en una relación de pareja. Por lo tanto, siempre va a estar pues cubierta, protegida, como entre las sombras. Y sé que es triste, o sea, no se puede evitar que esto sea de esa manera, pero es la única forma en la que ellos pueden realmente salvaguardar sus sentimientos, y lo que ellos tienen es muy suyo. Entonces no puedo responderles preguntas de si están casados o no, porque simple y sencillamente ellos no desean que se sepa algo así. No puedo decirles tampoco qué tan románticos son entre ellos o qué clase de relación llevan, porque es algo demasiado privado. Y algo que hacen las cartas es trasladar la energía del pensamiento para que las personas que estamos tratando de leer justamente esas circunstancias que rodean a una persona o a un grupo de personas podamos entender qué es lo que está pasando. Pero aquí sí podría decirles que está demasiado confinado y demasiado cerrado,
por los mismos pensamientos de Jimin y Jungkook, como para que podamos saber qué es lo que realmente sucede o cómo viven una relación. No, ya en el pasado les había dicho que sí existe un cariño verdadero. Es de Betania, que dice: me encantan tus entregas, quería pedirte a ver si cuando tires las cartas me gustaría saber si en el futuro Jimin va a tener el respaldo de su empresa como artista en solitario, si contará con todo el apoyo que necesita de un artista con talento y popular como él, algo parecido a lo que la empresa ha hecho con Jungkook. Primero que nada, tenemos lo que vendría siendo el rey de tréboles. Esto también, los tréboles tienen que ver mucho con el trabajo y con la profesión y con el esfuerzo. Entonces sabemos que por ese lado Jimin lo cumple cabalmente. Tiene mucha visión de pensamiento global. Esto es interesante porque es algo que ya no se va a poder, digamos, contener. Lo que Jimin hizo es como traspasar un umbral y ya no se puede regresar hacia donde estábamos. Luego tenemos a la reina de diamantes, que significa buenos negocios que están por llegar. Es decir, las oportunidades para Jimin ahí están, y podría decirte que también ahí va a estar el apoyo. El 9 de corazones hablan de deseos que se vuelven realidad, una recompensa muy grande al esfuerzo que Jimin ha hecho a través de todo este tiempo, y que por supuesto que lo va a llevar al mejor puerto posible, que es pues un éxito a nivel mundial, así tremendamente grande y maravilloso. O sea, de esa clase de artistas que nos van a marcar para siempre. Y es muy lindo poder leer las cartas de esta manera, porque créanme que ahí está. De hecho, cuando vi a la reina de diamantes, que por cierto Jimin está ahí representándola, se me hizo ya. Dije, con esto ya le hicimos. O sea, realmente Jimin también todo lo que toca lo convierte en oro. Entonces puedo decirte que sí, va a conseguir ese éxito. Va a ser así abrumador lo que va a conseguir Jimin. Y con esto pues cerramos lo que vendría siendo la lectura de cartas para pasar a nuestras peticiones. Gracias a todas las que mandaron sus preguntas. Ahora sí creo que estuvo pues bastante interesante todo lo que ustedes mandaron preguntar, y espero que haya quedado claro. Y la petición de esta semana la hizo Be Kind y dice: una pregunta, si te animas, ¿puedes hacer un recuento de las veces más marcadas que el satélite de Jungkook hizo de las suyas? Me encanta ver momentos que no me di cuenta antes, donde podemos ver a los chicos siempre acercándose el uno al otro, sobre todo a Jungkook, ¿no? Porque su petición específica era que ella quería ver a Jungkook, a ese satélite Jungkook, siempre cerquita de su Jimin, así que creo que quedó perfecto para ejemplificar esta petición. Y de una vez dar mis agradecimientos una vez más a los miembros del canal, que también me ayudan a que estos videos se hagan posibles, a colaboradores del canal, los colaboradores activos del canal, que también siempre están aquí con nosotros. Be Kind, para ti va con mucho cariño este video, donde podemos notar esos movimientos de Jungkook siempre hacia Jimin, cómo encuentra la manera de estar cerquita de él. Aquí es precioso cómo llega, lo abraza, y la mirada que nos da de ajá, no me importa. Aunque Vi estaba ahí como que molestando, no le importó, él fue y llegó por Jimin. Este otro momento donde lo jala hacia él y Jimin se queda así como wow, ¿qué está pasando? También es un muy buen ejemplo de lo que tú querías que mostráramos en el canal. Este otro video, la verdad es que aquí se puede ver clarísimo cómo se están tomando la mano. Es un instante, está en cámara súper lenta, pero podemos verlos, o sea, se están acariciando la mano. Luego estos otros momentos en el aeropuerto donde, bueno, podemos ver cómo Jimin lo sujeta, pero eso también es otro momento clásico de ellos. Y Jungkook se deja que también, wow, bueno, es de mis momentos favoritos de la vida. Cuando la primera vez que lo vi estaba yo sorprendidísima cómo hace contacto con la piel de Jimin, aquí como le está acariciando la espalda. Este momento de la fiesta de lanzamiento de el disco de Hobby, aquí como están entrelazando los dedos. Gracias a ustedes que mandan sus preguntas, por ejemplo, para hacer el tarot de BTS. Y ahora que también, si ustedes van a querer estar mandando sus peticiones, por favor háganlo. Les prometo que en la medida de la posible voy a intentar siempre pues ponerles videitos como este, para que también disfrutemos y podamos hacer estas comparaciones tan interesantes entre Jimin y Jungkook. Así que bueno, por el día de hoy sería todo, pero nos vemos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Hasta entonces pues les dejo todo mi cariño y les dejo estas imágenes imperdibles de Jimin y Jungkook. Ahorita vamos a volver a ver de mis momentos favoritos, y sobre todo pongan atención cuando ellos están entrelazando las manos, porque esto es un gesto de lo más íntimo que puede existir. Créanme, no entrelazas las manos con cualquier persona, esto lo haces realmente con alguien a quien amas mucho.